Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, John Farfán, es presidente de la Asociación de Médicos Rurales del Ecuador. Doctor Farfán, muchas gracias por su gentileza, bienvenido. Una primera puntualización. Usted es presidente a nivel nacional porque también hay otro dirigente del área de los médicos rurales llamado Fabián Arias, que es de la Organización de Médicos Rurales, presidente. Una puntualización, por favor, de este tema. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a todos. Soy presidente de la Asociación Nacional de Médicos Rurales, es decir, la asociación legalmente constituida y con personalidad jurídica en el Ministerio de Salud Pública. La otra, entonces, no existe. La otra, tengo entendido que no tiene una personalidad jurídica como tal en ninguna clase de ministerio, es decir, no tiene una cabida legal realmente en lo que son los profesionales de la salud rural. Eso es lo que yo tengo conocimiento hasta el día de hoy. Perfecto. De todas maneras, en total suman 9.600 médicos rurales que trabajan en el país. Alrededor de 9.000 profesionales de la salud rural, un poco más, obviamente, para ser un poquito exactos. En tales circunstancias, ¿cómo desarrollan su trabajo en escenario pandémico? Es bueno conocer ese contexto para luego identificar si han sido vacunados o no, si están en la prioridad de aquella atención o están en la lista de privilegiados, en la lista VIP. La situación es bastante compleja por el hecho de que los profesionales de la salud rural actualmente tenemos hasta órdenes de realizar lo que son pruebas COVID, tanto rápidas como hispados. Se nos da justamente capacitación para poder realizar estos exámenes y así detectar de manera oportuna toda esta situación de si hay un caso positivo, si hay un caso simplemente sintomatológico respiratorio, es decir, un caso que no es COVID. Y peor ahora que estamos en un momento en donde la influenza y demás enfermedades respiratorias por la situación de la estación de nuestro país, tenemos muchas enfermedades que no son COVID, es más, la misma rinitis y demás situaciones. Por ende, a nosotros se nos entrena y capacita para poder realizar esta clase de exámenes y poder determinar si estamos con pacientes COVID. Asimismo, se nos da la orden de realizar un control de todos los pacientes que han sido positivos en COVID, pero que no necesitan una hospitalización como test, en donde pueden estar en sus casas, pero aún así, por obvias razones, deben tener un control eficiente, es decir, ir a sus casas, determinar que están bien sintomatológicamente, determinar que no necesitan oxígeno, llevar ese control correcto para evitar un descenso, para evitar un fallecimiento, porque no olvidemos que ya han sido los casos de muchos familiares de nosotros, en donde efectivamente un día nuestro familiar, papá, mamá, hermano, hermana, está completamente bien, sabemos que tiene COVID por hisopado, por prueba rápida, por demás, y de un día para el otro, nos empieza a desaturar, empieza a faltar el oxígeno, empieza a necesitar hospitalización y demás situaciones, porque es una enfermedad bastante volátil, un día estás bien, al otro estás mal, y ha pasado los casos en donde un día presenta fiebre, al día siguiente ya no tiene fiebre, 2 días sin fiebre y al tercero vuelve la fiebre. Y una fiebre terrible de 39, 40 grados. Es decir, es una enfermedad en donde se necesita un control y nosotros como profesionales de la salud rural, que viene siendo profesionales que están en un centro de salud completamente alejado de una cabecera cantonal o de un hospital básico, donde el único acceso, ojo, el único acceso en muchos casos para la salud pública del país viene siendo este pequeño centro de salud. Para un grupo de personas, una población que muchas veces, hablando de números mínimos, puede ser de 500 personas para un solo puesto de salud que no tiene más de 3, 4 o hasta 5 profesionales de la salud rural. Con las dificultades para poder llegar al sitio, ¿no es verdad? Exactamente, porque recordemos que estos sitios son catalogados por Ministerio de Trabajo de difícil acceso. ¿Qué significa esto? Sitios que, como ya lo mencioné, alejados de cabeceras cantonales, sitios que en muchos casos no tienen pavimento para poder llegar a estos sitios, en otros casos ni siquiera tienen transporte público
para poder decir, ah, yo voy en un bus público de este lugar al otro, sino es que hay que contratar el transporte privado, que como todo el mundo sabe, lo privado es más caro, y asimismo en otros casos más drásticos, ni siquiera hay transporte terrestre Claro, hay para que llegar a estos utilizar sitios. asémilas Exacto, o llegar a pie. lanchas y demás situaciones para poder llegar a estos sitios. Claro. Y lo problemático del asunto es que aún a fecha de hoy, aún no está el 100% de profesionales de la salud rural vacunados. Y peor ahora, observando en medios, porque en este momento es algo viral, el hecho de que al parecer 2 TikTokers se han vacunado, es decir, 2 estudiantes de medicina que no tienen y no deberían tener acceso o relación con tratamiento de pacientes COVID positivos, porque son estudiantes, no tienen lo que viene siendo el permiso legal para poder tratar o atender a un paciente, en este caso COVID, porque estás estudiando, estás John, aprendiendo. pero constaban en la lista. María del Esa es la Alma situación, Cruz y Salomón Dumet, esa es la estudiantes de situación. medicina. Entonces, ¿cómo es que pasan Exacto. el control y estaban en la lista? ¿Por qué estaban en la lista? ¿Quién los puso? Eso es lo que Fiscalía tiene que hacer, una investigación contundente y rápida, porque basta de atropellos a los derechos, porque estamos hablando que debería ser un derecho para ti, que es dicho por la Constitución, el derecho a la vida y al buen vivir, que fue creado hace ya varios años, y que ahora el gobierno plantee un plan, valga la redundancia, en donde diga personal de salud, personas mayores de 65 y con comorbilidades, primeros a vacunar, y que ahora salgan personas que no tienen nada que ver con profesionales de la salud, ni con una población de riesgo, sin comorbilidades, y que el gobierno permita esta clase de situaciones. Es decir, Fiscalía y los entes reguladores tienen que tomar cartas en el asunto. Y más que cartas en el asunto, contra los chicos, es contra las personas que permitieron y que aprobaron el estar en estas listas. Porque seamos conscientes de la situación, que viene alguien con ciertos contactos, que es lo que al parecer, cabe destacar al parecer, porque Fiscalía tiene que dar el último veredicto con algún amigo, padre, madre, hermano, tío, lo que Dios sepa, hizo que los colocaran en la lista. Entonces ya pues, ¿quién fue el que aprobó esta lista? ¿Ya? Es como que a su querido hijo, a su querida madre, le digan, mira, yo soy tu amigo, te voy a dar para que te den para que tengas la vacuna, todo, no te preocupes, hermanito, no es población de riesgo, no es profesional, yo lo pongo en la lista y ahí está, ¿ya? Muchos que no tienen conciencia van a decir, sí, está bien, ponme, me vacuno, no hay problema. Pero el verdadero responsable es la persona que los coloca en Sí, estas señor. listas. Sí, señor. El verdadero Bueno, responsable es la persona que aprueba esta situación. John, frente a esta sinvergüencería que realmente colma la paciencia de los ecuatorianos, frente a este listado de privilegiados que lo tiene la Fiscalía, porque el señor ministro de Salud dice que no va a publicarlo, qué sé yo, que el secreto médico frente al paciente, etcétera, etcétera. Yo quisiera situar esta conversación para contar también el drama de los médicos rurales. O sea, ¿cuántos se han vacunado? ¿Cuántos todavía no lo hacen? ¿Qué tipo de maltrato han recibido del Ministerio de Salud? Hay que decirlo, John, con toda la frontalidad. Yo en lo personal y todo el equipo de la Asociación Nacional de Médicos Rurales hemos ya solicitado de manera formal, ojo, formal, es decir, mediante un kickbox dirigido directamente al señor ministro y a los encargados de esta situación, a las autoridades, a su casilla electrónica formal y digital. ¿Qué piden ¿Qué es ahí? la respuesta? Y eso, cabe destacar, fue el mes pasado, donde dijimos y preguntamos abiertamente, cosa que ya publicamos en nuestras redes sociales, ¿quién es el responsable de vacunarnos a nosotros? Porque como toda situación planificada, debe haber un estratega, un responsable, alguien que maneje esta situación, que diga, a ver, yo me voy a encargar de los profesionales de la salud rural. No está ese nombre. O sea, ustedes ¿Cuántas preguntan eso, vacunas ya hay ustedes, destinadas John, para...? preguntan Sí, aquello porque no existe un responsable. no se nos está dando un nombre quien diga, él es el responsable, quien ustedes tienen que coordinarse para poder tener la vacunación completa. Asimismo, ¿cuál es el número y cuáles son las fechas y cómo es el programa y el plan para realizar esta vacunación? Lo preguntamos formalmente. Hasta el día de hoy tuvimos respuesta de manera formal de aquello.
Estuvimos en medios ya desde hace más de un mes solicitando esta situación. Gracias a Dios se pudo lograr que se empiece a vacunar a los profesionales de la salud rural. Ahora solicitamos estadísticas reales que solo lo tiene el Ministerio de Salud Pública. Y cabe destacar, funcionarios de alto nivel del Ministerio de Salud Pública, a mí personalmente, perdón, de manera digital, me dijeron: John, tú como asociación deberías tener el control de quiénes son los que vacunan. Y yo digo, claro, lo tendría si la afiliación fuera obligatoria. Si existieran leyes que a mí me dijeran, todos tienen que decirme a mí quién se vacunó, yo tengo que decir, que todo el mundo me tiene que decir a mí qué es lo que está pasando, pero no, es 100% voluntario. ¿Qué significa eso? Obviamente hay personas que simplemente no quieren decirlo por sus motivos personales y está bien. Entonces, ¿quién es el único ente regulador con información veraz, oficial y real para poder determinar las estadísticas de la vacunación a los profesionales de la salud rural? Pues el MSP. Y el MSP, cabe destacar, porque yo lo veo así, nos ve la cara de cojudos a todos, porque no es una situación de que, la Asociación Nacional de Médicos Rurales, la organización Patito, la organización Pedrito, es a todos que nos ven la cara de cojudos, discúlpenme la palabra, pero es la situación. Porque ellos son los únicos oficialmente que pueden dar y los que tienen realmente las estadísticas. John, ellos son los que tienen que compartir. John, ¿quién tiene que determinar en el escenario de los médicos rurales, de los 9.600, quién determina de esos 9.600 quiénes tienen que vacunarse? Entonces no hay un plan de vacunación del Ministerio de Salud que determine. ¿Quién califica eso? ¿O a usted le piden, John, por favor, deme el listado de lo que usted considera que tienen que vacunarse? En realidad, eso hay que determinar y también hay que decirlo. ¿Hay o no hay un plan de vacunación? Como ya le he dicho, nosotros como asociación, hasta el día de hoy nos dan un plan. Hasta el día de hoy nos dicen, a ver, tengan asociación, este es el plan. Estos son los que vamos a vacunar. No, para nada. En ningún momento a mí se me ha dicho, John, haz una lista de los posibles que tienen que entrar a vacunar. Ayúdanos, por favor. Tampoco se nos ha dado aquella abertura. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer más que crear denuncias públicas y formales de todo este caso? Y asimismo, empezar un proceso legal para determinar esta situación, que es lo que está ocurriendo, que ya estamos buscando los medios para hacerlo. Entonces, ¿cómo se vacuna a este momento al médico rural? ¿Cómo se lo está haciendo? Porque ya el gobierno, el Ministerio de Salud dice que ya están vacunados en su mayoría. En este momento lo que se está haciendo es, dependiendo de las direcciones distritales, ellos son los que determinan los talentos humanos en quiénes son las personas a vacunarse y por qué, y ellos son los que arman el plan actualmente. Ojo, lo hacen todo de manera interna, es decir, solo el MSP y las autoridades del MSP conocen todo eso. Nosotros no sabemos cuál es el listado. Es más, ya hay compañeros que nos están denunciando que porque les colocaron vacuna de la influenza, ahora ya no les pueden colocar la vacuna del COVID. Y una nueva fecha solicitan. Hay que esperar, señor. O sea que el día de mañana, un profesional de la salud rural que está en un sitio de difícil acceso se contamina, gracias al cielo, no hemos recibido hasta el día de hoy alguna denuncia de algún fallecimiento. Espero que ningún profesional de la salud rural fallezca por esta enfermedad y este profesional se contagie y por obvias razones tiene que ir a aislamiento obligatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Este centro de salud, que en muchas ocasiones solamente hay un solo médico, ojo, un solo médico, para toda una población, para una pequeña ciudad. Si este se contamina, va a aislamiento obligatorio. ¿Qué pasa con ese centro de salud? Se queda sin ese médico. ¿Qué es lo que hace el ministerio? Envía otro médico, pero ojo, no es que te lo va a enviar ese otro médico porque no hay tampoco el personal o el talento humano requerido que se va a quedar todos estos 15, 14 días en ese centro de salud. No, sino es que, a ver, te vamos a mandar 2 veces a ese centro de salud, tal fecha y tal fecha, para que atiendas la mayor cantidad de pacientes. O los pacientes que estén agendados para eso. O los suertudos que pudieron haber agendado para esa fecha. Y el resto de personas, viva la fiesta. 15 días sin un profesional de salud en un momento eficaz. Porque recordemos, como estamos en sitios de difícil acceso, alejados completamente, también vemos emergencias obstétricas, emergencias hipertensivas, Correcto. Toda clase de emergencias. Derivamos directamente, solicitamos ambulancias, muchas veces
para llevar desde estos sitios hacia los hospitales básicos cuando no tenemos la capacidad resolutiva. Por obvias razones, algunas emergencias necesitan especialistas y no solo un médico general. Entonces, ¿qué ocurre si ese médico, por estar esperando, se contamina, puede terminar en un fallecimiento de alguna persona? John, de repente desde el Ministerio de Salud se puede argumentar de que el médico rural no es mayor prioridad en la vacunación, que está en un sitio de trabajo a cielo abierto, por denominarle así, que la crisis de la pandemia está centrada en las zonas urbanas. ¿Qué mejor que usted lo diga, John? La situación pandémica y de contagio es tan alta en el sector rural como en el sector urbano. La situación es que se maquilla la información. ¿A qué me refiero con eso? Hablemos de índices o de tasas, como lo que usted se quiera manejar. Si usted ve, supongamos, Guayaquil, vemos un índice alto de contaminados en relación a no contaminados, por el hecho de que tenemos una población bastante elevada, un número bastante amplio. Y ojo, en vez de decir el 50% está contaminado, no, sino se dice 40,000, 60,000, me estoy inventando obviamente, personas han sido contaminadas de una población de más de 1 millón, ¿ya? Ese mismo índice, esa misma tasa, va a ser muy, pero muy parecida a lo que vemos en el sector rural. Porque a diferencia de lo que existe, el 1,5 millones, el 1,000,000 y pico que hay en una población, en una cabecera cantonal, esa misma población, vamos a tener una población más reducida por obvias razones en un sector rural, pero la relación que hay entre contagiados y número de población total, ese cálculo que se realiza es muy parecido a lo que hay en las cabeceras cantonales y en las ciudades. De acuerdo. Y dése cuenta, maquillamos la información al momento de decir, no hablamos de porcentaje, ni de índices, ni de tasas, hablamos de número de contaminados. Obvio que va a salir en las grandes ciudades un número alarmante en comparación a un número en el sitio rural. Pero el problema es el mismo, el problema es el mismo. Exacto, el problema va siendo acaparado, pero es algo terrible de que por ello se trate de embellecer, por así decirlo, que la situación de la salud rural es diferente, cuando no es así. En tales circunstancias, ¿qué camino queda? ¿Esperar cruzados de brazos hasta que el Ministerio de Salud compre las vacunas necesarias y suficientes para 9 millones, 10 millones de ecuatorianos? ¿O piensan ustedes hacer alguna acción denunciativa mucho más grande, John? Porque tampoco pueden ustedes quedarse adormecidos ahí en la protesta, en el reclamo, en la exigencia. Claro que sí, tenemos que realizar alguna clase de acción. Ya nosotros como asociación estamos manteniendo reuniones diarias con nuestros demás delegados. Recordemos que como... La situación en el ámbito rural es tan gravitante como en el sector urbano, y eso marca prioridades y una identidad plena del Ministerio de Salud para atender con la misma urgencia al sector rural igual que el sector urbano. ¿No le parece? Exactamente, la situación es clara. El sector rural es muy importante para nuestro país y cabe destacar, muchas veces es olvidado por los administradores del país, por el hecho de que hay menos población aglomerada, por así decirlo, es decir, una menos cantidad de población en una parroquia rural que en una cabecera cantonal. Y por ende, hablemos las cosas claras. ¿Qué viene siendo? Todos los administradores del país son típicos políticos que buscan estrategia política en donde, a ver, tengo una población de difícil acceso que voy a tener tantos votos, un número pequeño, no le paremos mucha importancia. Pero ojo, vamos a pararle importancia a una cabecera cantonal, a una gran ciudad, y ahí sí tenemos un número grande, ¿ya? ¿Y qué es lo que termina esta situación? De que el sector rural se ha olvidado en muchas ocasiones, o no se ha dado la importancia requerida, a pesar de que el sector rural es la mayor cantidad de producto agrícola que sale de estos lugares, porque ahí está el agricultor, ahí está la persona que se encarga de hacer que el alimento salga de estos sitios muy fértiles hacia las cabeceras cantonales. ¿Y qué es lo que ocurre? Se quedan olvidadas estas personas, de las cuales, como ya todo el mundo sabe, no solo es un problema actual de que no hay vacunas, ni un problema actual de que no hay los medios necesarios para una atención correcta y eficaz dentro de esta zona. Es algo que ya se ha venido viendo desde años y años atrás. Tú
hacen una investigación de esta situación y vas a encontrar centros de salud muy pequeños, muy pobres, en donde una atención se vuelve compleja, donde un computador es demasiado lento y se vuelve un trabajo bastante complicado. Es más, el mismo proyecto, el famoso proyecto de médico del barrio, que muchas personas, y en algún momento se trató de maquillar por el hecho de que era un personal nuevo, un personal capacitado solo para ello, que no es más que el mismo profesional de la salud rural, que muchas veces no es médico, es enfermera, es obstetra, pero se les da un chalequito muy bonito que destaque del color verde, que dice atrás en grande, médico del barrio. No es más que el mismo profesional de salud rural, que no se le paga un extra por hacer esto, es el mismo, cabe en sus funciones y tiene que ir a realizar lo que es la atención domiciliaria a estos pacientes que, ojo, estamos hablando de pacientes discapacitados. Te doy un ejemplo que a mí en lo personal me ha ocurrido. Personas que no pueden caminar, que necesitan de una ayuda, es decir, de un bastón o de algún otro medio que les ayude a caminar y que viven en una zona completamente alejada, en una zona 100% de tierra, en donde, ojo, por obvias razones no podemos ir a estos lugares. Claro, No podemos, permitir que estas personas vengan al centro de salud, sino nosotros tenemos que ayudar e ir hacia estos lugares. Tenemos la vocación para hacerlo. Ahora, John, Y aún así se nos olvida. un poco su preocupación me lleva a preguntarle, entonces va a ser un fracaso un proceso de vacunación masiva. Desde el Ministerio de Salud se dice, hay 10,000 puntos de vacunación debidamente registrados, identificados. La cadena de frío, entonces, de las vacunas también va a fracasar, porque en realidad están virtualmente desguarnecidos esos puntos de atención médica en el sector rural. ¿No le parece? Importante, lo que son nosotros no es que la vacuna llegue a estos centros de salud, sino es que se nos pide ir a una cabecera cantonal, ir a un distrito para nosotros ir y efectivamente se nos vacune. Una tarde, una mañana es suficiente para ir, se nos vacune y regresar a nuestro centro de salud y seguir laborando de manera normal. Cosa que, ojo, lo propusimos de manera pública. Hay muchas entrevistas en donde yo personalmente y todo el equipo de la ANAMER Nacional propusimos esa idea para evitar ese daño de cadena de frío. Estamos muy conscientes de que es muy difícil, porque nosotros lo vivimos, llegar a estos sitios. Claro. Entonces, lo mejor es, nosotros vamos, no hay problema, una tarde, una mañana, en algunos casos un día, dependiendo de cada situación, de cada sitio que es diferente, vamos, nos vacunamos, regresamos y ya está. Ojo, el problema está en el momento en que no tenemos los bonos geográficos, que es como, le comento, un complemento económico que se nos brinda a los profesionales de la salud rural. Un reconocimiento, sí. Para poder nosotros, no lo veamos como un reconocimiento, no es ni siquiera un reconocimiento, porque no es decir que, yo el Ministerio de Salud te quiero dar este bono geográfico, no. Okay. Es el Ministerio de Trabajo quien lo da por el hecho de que tú estás completamente alejado de tu familia. No hay transporte público para llegar al mismo. Claro, tienes que contratar transporte privado. Difíciles. Exacto. Entonces, te dan a ti este bono para que tú te puedas movilizar a estas zonas, contratar el vehículo privado, o si tú tienes tu propio vehículo, comprar para ir todos los días a este sitio, o en algunos casos, para que tú vivas ahí. Claro. Pagos que, por cierto, están retrasados. El Estado también les ha fallado ahí. Exactamente. Y es un pago que no es menos de $300, te comento, en muchos casos. Y en otros casos es solo 90 y un poco más que hay que pagar. Entonces, estamos hablando de un rubro pequeño, pero ojo, para un reconteo sí existe el dinero. Y mandar activos del Estado para, en este caso, vacunar profesionales de la salud. No, perdón, para vacunar estudiantes no profesionales de la salud, ahí sí hay dinero para hacer, para movilizar a estas personas. Ahora sí, ahí sí hay dinero para comprar esas vacunas. Pero para pagarle al profesional de la salud rural, ahí no tenemos plata. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando cabe destacar, la Constitución indica que hay 3 sectores prioritarios. De entre esos 3, ojo, dicho por Constitución, está el sector salud. ¿Qué significa sector prioritario? Significa que el Estado tiene la obligación de enviar el presupuesto necesario para que se cumpla todo lo que tiene que ver con salud. Porque, ojo,
un Estado sin una correcta salud es un Estado fracasado. Sí, señor. Porque ¿a dónde vamos si no hay la salud correcta? Y entonces, que no se diga lo que la misma Constitución lo indica en sus artículos, ¿en qué clase de país estamos? Dese cuenta que estamos en un momento muy precario del país, donde TikTokers supuestamente se vacunan, donde no les pagan a los médicos rurales, donde hay una ley humanitaria de por medio, que es otro de los problemas, donde nosotros, los profesionales de la salud rural, no somos tomados en consideración, a pesar que la ley humanitaria en ningún punto indica que el profesional de la salud rural no tiene que ser tomado en cuenta. Las reglas del juego son claras. Tener un contrato de dependencia, que ya lo tenemos, y haber estado trabajando dentro de la pandemia, que ya lo hicimos. Muchos tienen hasta certificados firmados por los directores distritales que efectivamente certifican con firma autorizada distrital que efectivamente han atendido pacientes COVID. Y si no nos dieron certificado, no hay problema. Están los sistemas digitales y los sistemas en físico que llenamos día a día. Y caben destacar, hasta nos solicitan mes a mes ir a entregar este material en físico para una revisión de nuestro trabajo. O sea, para hacernos un control epidemiológico que cabe destacar, no somos epidemiológicos, porque eso es una maestría, un posgrado, eso es un estudio extra que hay que realizar para que tú estés capacitado para hacer epidemiología, y aún así nosotros trabajamos como epidemiólogos, entre comillas, ¿ya? Ahí sí, para hacernos un control de una epidemiología que no deberíamos realizar realmente, ahí sí hay tiempo, ahí sí. Pero para determinar si hemos trabajado con pacientes COVID, parece que ellos se hacen de ojos ciegos y no hay tiempo, no sé qué excusa nos quieran meter ahora, ¿ya? Y se vuelve todo más complejo, ese es un punto que quiero tocar, se vuelve todo más complejo cuando el gobierno y los administradores del Estado están actualmente yo observando que los profesionales de la salud rural están divididos. El hecho de que ya exista actualmente una organización, cabe destacar, no reglamentada, no constituida en hecho y derecho, no teniendo una personalidad jurídica, le da cartas abiertas a los administradores del Estado a no darnos la importancia necesaria, porque dicen, a ver, seamos realistas, esto es política, le guste a quien le guste, esto al final es política, porque todos los administradores son políticos, ¿ya? Entonces, nos ven débiles, nos ven partidos, y cabe destacar, nos dan menos interés. No olvidemos que hace meses, agosto, julio, hubieron rubros que no nos pagaron. Ojo, sueldos, bonos geográficos, décimos, pasó eso el año pasado, en plena pandemia, ¿te imaginas? Y en ese momento nosotros hicimos todo un proyecto en realizar plantones pacíficos fuera de horarios fuera de horarios laborales. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Pusimos contra la espada y la pared a los administradores del Estado, en donde dijeron, a ver, o le pagamos a estos chicos o se viene algo completamente terrible para cualquier gobierno a nivel mundial. ¿Qué pasó? Creo que eso fue solamente una semana o dos, si mal no recuerdo, y todo, absolutamente todos fueron pagados inmediatamente. Ahora les va a tocar hacer lo mismo. Ahora, al parecer, nos quieren a nosotros colocar contra la espada y la pared con la misma situación, y peor aún, te comento, nosotros como asociación, ya lo mencioné, tenemos una acción legal de por medio, ¿ya? Porque, ojo, como asociación tenemos la responsabilidad moral y ética de conseguir el presupuesto necesario, presupuesto que lo conseguimos con actividades académicas, con la misma afiliación voluntaria que todos los gremios de todas las profesiones a nivel nacional lo obtienen, ¿ya? Para poder contratar abogados y que de manera rápida, eficiente y oportuna puedan defender todas estas situaciones que nosotros vivimos, ¿ya? John, muchas gracias su gentileza, y estamos a las órdenes siempre y a la expectativa de las gestiones y el trabajo fundamental que ustedes cumplen en la salud pública en el ámbito rural en el Ecuador. Muchas gracias su gentileza por haber participado. Muchísimas gracias, Wilman. Siempre abierto para esta clase de diálogos. Un abrazo a usted y a todos los que nos observan el día de hoy. John Farfán, médico de profesión, presidente de la Asociación de Médicos Rurales del Ecuador, en su participación aquí en el testimonial. Muchas gracias, John, una vez más. Gracias. Hemos presentado el testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.